Pero lo que no sabía de ellos es que el Dios de Pablo, el Dios de Silas, no tiene frontera, no tiene distancia. Él está donde quiera que esté. Aleluya. Ya sea en el hoyo más profundo, ya sea en las profundidades más profundas. Ahí está el Señor para defendernos a nosotros. Alabado sea el Señor. Si este Dios es tan grande, ¿cómo no le podemos alabar? ¿Cómo no le podemos exaltar? Podemos dejar de alabar a este Dios maravilloso. Y fue tanto el poder que se manifestó ahí, que dice que se produjo un terremoto. Aleluya. Esta no fue para que, como algunos dicen, que fue un juicio. No, esto fue la gloria de Dios que cayó ahí. La gloria de Dios descendió ahí. Porque aquí había hombres que eran de verdad. No eran esos charlatanes que de repente se levantan. Estos hombres le caían a Dios. Alabado sea el Señor. Y dice que cuando descendió ese terremoto, se cortaron las cadenas. Se abrieron todas las puertas. Aleluya. Las cadenas de los pechos cayeron. Pero libre. Pero libertado. Aleluya. ¿Usted no cree que el Señor abrirá las puertas? ¿A cuántos se les cerraron las puertas? Dios lo va a abrir. Dios lo va a abrir. Aleluya. Así como ocurrió en aquella noche, cuando estaba Pablo y Silas, así Dios lo va a hacer contigo si le crees a esta palabra. Porque la palabra es viva. En el libro de los Hechos, capítulo 16, ya vamos a dar lectura del 16 al 27. Este mensaje yo le he puesto un título, y el título dice: de la cárcel a la victoria. Le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos. Adivinando, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Bien, hermanos, aquí hemos leído una parte donde el apóstol Pablo, hermanos, este era un hombre misionero y usado por Dios, donde este hombre era siempre, su viaje que hacía era guiado por el Espíritu Santo. Él nunca caminó sin la dirección del Señor. Siempre, cuando él quería hacer su viaje, le pedía la dirección al Señor. Y cuando el Señor en una ocasión lo hizo volverse de donde quería ir y lo desvió del camino. Bendito sea el Señor, porque Dios es soberano cuando nosotros dejamos que nos gobierne. Porque Dios es prudente. Dios, Él, si nosotros le damos la entrada a Él en nuestro corazón, Él viene y entra en nosotros y cena con nosotros. Pero si usted no le abre su corazón, el Señor no entra. Él es prudente. Lo contrario del enemigo. El enemigo no pide permiso. Él si ve algo, una puerta abierta, llega y entra. Y destruye. Que el Señor nos bendiga. Pero el Señor, cuando entra en nuestro corazón, Él viene a sanar, viene a restaurar, Señor, amén, y viene a libertar. amén. Porque de hecho nosotros, la mayoría, vinimos al Señor con ataduras. Amén. Y aquí, este fue uno de los viajes, el cual ha sido muy predicado, hermanos, y todos le dan un enfoque a este mensaje. Pero yo, preparando este mensaje, el Señor traía a mi corazón este título: de la cárcel a la victoria. Porque, hermanos, si nosotros nos vemos reflejados en este mensaje, aquí Pablo estaba preso en la cárcel junto a Silas por causa de predicar la palabra. Pero si nosotros lo llevamos a la vida nuestra, ¿cuántos de nosotros estábamos en cárceles de Satanás, del maligno? ¿Cuántos nos costó llegar a las plantas del Señor? ¿A cuántos nos costó aceptar que nos prediquen la palabra y creerla? Y ahí el Señor, cuando nosotros logró el Señor
hacer esta obra en nuestras vidas, nosotros fuimos libertados y fuimos sacados de esa cárcel que estábamos espiritualmente hablando, donde estábamos ahí destituidos de la gloria de Dios. Y el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Porque antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos ciegos. Aunque usted diga, yo nunca he sido ciego, pero yo estoy hablando espiritualmente. Así es, Señor. Nosotros, si no aceptamos a Cristo, no podemos ver Amén. las cosas benditas de Dios, Así lo es, espiritual. No podemos entender las promesas que están escritas aquí en la palabra. Gloria, Señor. Solamente lo puede entender una persona que ha rendido su vida a Cristo. Así es, Señor. Empezará a ver y a experimentar lo que Dios hace cuando nosotros nos dejamos gobernar por el Señor. Amén. Es tan importante, hermano, eso. Y vemos aquí un pueblo, una ciudad donde va el apóstol, donde supuestamente ellos estaban siendo ministrados, pero no por Dios, sino por un espíritu mentiroso, un espíritu engañoso, y la gente le creía, porque aquí dice que este hombre que le pagaba y que tenía como esclava a esta muchacha, tenía grandes ganancias. Así es, Señor. No sé si usted se ha dado cuenta cuando en la televisión, también en la radio, los que escuchan radio, de repente aparecen esos que te prometen solucionarte la vida. Así es, Señor. Bendito sea el Señor, trayendo, sacando la suerte, con el tarot y con todas estas cosas que son cosas de las tinieblas. Espíritus inmundos, espíritu de hechicería, espíritu de brujería. ¿Cuántas veces los brujos te ofrecen de irte a limpiar tu casa? Eso es muy habitual, sobre todo en los campos, pero ahora ya están totalmente públicos ellos hacia las ciudades. Y están obteniendo, aún todavía están obteniendo muchas ganancias. Que el Señor nos bendiga. Y aquí había una mujer, una muchacha tomada por un espíritu. Porque si usted se da cuenta, cuando lo estábamos leyendo, aquí dice que Pablo no le habló a la muchacha, le habló al espíritu que había en ella. Por eso, hermanos, la palabra, cuando alguna vez nos reprende nosotros en la exhortación, no es que nos reprenda a nosotros, sino está reprendiendo a lo malo, al espíritu inmundo que puede estar en tu vida. Sí, Señor. Alabado sea el Señor, porque el Señor nos conoce. Amén, Señor. Amén. Y hermano, cuando usted se va a dar cuenta, después se va a dar cuenta cuando hay algo contrario a Dios, es cuando a usted no le gusta escuchar la palabra. Señor. Así es, Señor. Es porque hay algo contrario. Porque, hermano, cuando nosotros estamos libres, lo único que queremos oír es la voz de Dios. Amén. Y la voz de Dios, ¿cómo lo podemos oír? Es oyendo la palabra. Bendito sea el Señor, porque dice que la palabra de Dios, hermano, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por cierto, lo escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, aquí podemos ver, hermano, que cuando el apóstol Pablo y Silas, porque ellos eran hombres de oración, dice que iban a la oración. Y ahí, por cierto, si usted lee más esta historia, va a encontrar que una mujer que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura, también fue alcanzada por estos hombres que estaban ahí predicando y orando al Señor. Bendito sea el Señor. Y esta mujer dice que fue tanto el poder de Dios que tomó en ella, que fue una mujer que después sustentaba el ministerio del apóstol. Así es, Señor. Porque era una mujer bien posicionada y ella puso sus bienes al servicio del Señor. Porque, hermano, cuando nosotros nos convertimos de verdad, nos convertimos con todo.
Amén. Así como en el mundo lo damos todo, en el mundo, en el Señor también lo damos todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque en el mundo, hermano, yo quiero hablar un poco de esto. Eso me hace sentir el Señor. Yo también fui del mundo. En el mundo cuando vamos a la fiesta, nos entregamos con todo. Así es, Señor. Si salimos a las pistas, ¿quién estuvo en esa área? Señor. Ahí bailamos con todo, ¿cierto? Señor Jesús. Ahí nos divertimos. Y lo único que queremos es que nos se acabe la fiesta. Pero cuando venimos al Señor, hay un cambio. Y de repente la iglesia parece que nos aburre los cultos. Y no debería ser así. Porque, hermano, cuando viene la presencia del Señor, lo único que nos pasa es que el Señor nos ministra a través de su Espíritu Santo. Y lo único que uno desea cuando está siendo ministrado por el Espíritu de Dios, que esto no se termine, Señor. Yo quiero ser más tocado, quiero ser más ministrado, Señor, amén. quiero ser bendecido, quiero ser sanado, quiero ser libertado de todo lo que me está sucediendo. Y nos olvidamos de los problemas, Amén, Señor. nos olvidamos de todo lo que pasa. Y Dios trae la paz que Él solamente lo puede dar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y cuando estamos en el mundo, cuando de repente, cuando nos vamos a las mesas, ¿qué pasa? Ahí, póngame otra. Ponga la vuelta completa. Señor. Yo estuve en ese lugar. Bendito Dios. Por eso lo estoy diciendo. Y había ocasiones que los bares se cerraban. No queríamos que nadie entre. Señor Jesús. Porque había plata. Bendito Dios. Ahí no se escatima. Así es, Señor. Ahí se da todo. Al otro día no queda nada. Señor. ¿Y qué pasa cuando estamos en la iglesia? Cuando Dios nos libertó y cuando sabemos que Dios nos da todo. Ahí nos limitamos. Gloria a ti, Señor. ¿Y por qué nos limitamos, hermanos? Cuando sabemos que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Que Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hermano, y aquí, en esta ciudad, donde el apóstol Pablo entró junto a Silas, produjo un impacto. Porque el primer impacto que produjo ahí fue cuando esta muchacha salió a exaltar al apóstol. Señor Jesús. Bendito Dios. Porque el enemigo se viste de ángel de luz. Sí, Señor, Así amén. es, Señor. Alabado sea el Señor. Y le decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, Bendito Dios. quienes anuncian el plan de salvación. Oh, Señor. Hermano, si la persona no está preparada, cualquiera cree que esa es una mujer de Dios. Así es, Señor. Y resulta que era el mismo enemigo. El enemigo sabía que si Pablo hablaba o lo reprendía, tenía que salir y dejar esa muchacha. Bendito Señor. Porque él conocía a Pablo. Así es, mi Dios. Alabado sea el Señor. Él lo conocía. El enemigo conoce a los hombres de Dios. Amén, El Señor. enemigo conoce a las mujeres de Dios. Señor. Él sabe. Porque en una ocasión cuando fueron algunos a ministrar y quisieron hacer lo mismo y quisieron echar demonios en el nombre de Jesús y ellos eran contrarios al Señor, ¿qué le dijo el demonio? A Pablo y a Jesús conocemos. ¿Ustedes quiénes son? Bendito Dios. Aleluya. Dios. Señor Jesús. Entonces, ¿y qué le pasó? Ellos lo dejaron desnudo, lo golpearon. Porque, hermanos, las cosas de Dios son ordenadas. Sí, Señor. Amén, amén. Aquí, esta muchacha estaba exaltando al apóstol Pablo, a estos hombres que estaban en oración. Pero Pablo le escuchó y dice que fue por varios días. Le tuvo paciencia. Pero llegó un día que esto lastió al apóstol y le dijo: espíritu inmundo, te ordeno que sueltes a esta muchacha en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Y dice que este espíritu salió dando voces. Señor. Y esa muchacha fue libre, Gloria a Dios. fue libertada. Y de ese día esa muchacha nunca más estuvo atada. Fue libre, fue una discípula.
Después ella glorificaba a Dios. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Amén. Cuando Él nos liberta. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Pero eso causó algo. Eso causó la ira del que estaba haciendo ganancia. Hermano, usted no crea que porque predica la palabra, si usted es usado por Dios, el enemigo está contento, el enemigo está enojado. Amén. Y aquí se enojó tanto el enemigo que tomaron preso a Pablo y a Silas y los llevaron a los magistrados. Y ellos decían, estos hombres vienen a alborotar nuestra ciudad. Están trayendo una enseñanza que a nosotros no nos conviene, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos romanos. Aleluya. Porque el enemigo no quiere que entremos en su terreno. Pero cuando viene la presencia de Dios, cuando usted está respaldado por el Señor, usted va a hablar con seguridad, porque el Señor le va a respaldar. Amén. Porque el Señor respalda lo que es tuyo, Amén. lo que es de Él. Sí, Señor. Y Amén. el Señor, el único interés que tiene es que su pueblo, es que las vidas sean libres, Aleluya. que puedan ser alcanzadas por el poder de Dios, para que puedan un día llegar a ese lugar bendito que el Señor pueda preparar. Gloria a Dios. Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y aquí dice que los Pablo y Silas los llevaron a la cárcel después de golpearlo mucho. Bendito Lo Dios. golpearon con vara. Bendito Dios. Aleluya. Después los llevaron a la cárcel, le rompieron la ropa. Todo ese precio hay que pagar a veces. A lo mejor en este tiempo no estamos, nadie nos ha roto nuestra ropa, porque la justicia no se lo permite. Pero en aquel tiempo sí era permitido, porque la misma justicia lo estaba haciendo. Los magistrados y todos ellos eran los que mandaban hacer esto. Pero ahora el enemigo está trabajando de otra forma para detener la obra de Dios. Sí, Señor. Amén. Por todos los tiempos, hermanos, tenemos esta lucha, esta persecución por el Evangelio. Pero en el libro de Mateo 5, del 10 al 11, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Señor. Aleluya. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos. Va a haber controversia, va a haber gente que se opone, pero si nosotros somos bienaventurados, nosotros sabemos a quién le estamos sirviendo. Amén. Señor. Aleluya. Dios. Luchas y pruebas van a haber, persecución va a haber, Sí, Señor. críticas van a haber, van a hablar mal de nosotros. No se preocupe, Dios. alégrese, porque bienaventurado es esa palabra quiere decir alegre, feliz, regocijados, contentos, alegraos, Dios. aleluya, porque por causa del Señor ustedes están hablando mal. Sí, Señor. Aleluya, no es por otra causa, es porque usted está ahí sirviendo al Señor. Aunque le critiquen, siga adelante con Cristo. Amén. Siga hablando de esta palabra. Que el Señor nos bendiga. Amén. El apóstol Pablo, este hombre, no retrocedía por nada. Era un hombre que, aunque esté con el mínimo de aliento de vida, él seguía adelante. Sí, Señor. En una ocasión lo dejaron tirado en la calle. Él dice que todos pensaban que estaba muerto, pero el Señor lo levantó. Amén. Porque mientras que no se cumpla el propósito que Dios tiene con nosotros, Él nos seguirá usando para su gloria. Amén. Y Él nos seguirá dando aliento. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Señor. Amén. Por eso Él decía en Romanos 8, 35, 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia Dios. o persecución
temor o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Señor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Es una lengua del apóstol para que nosotros no nos debilitemos a pesar de los tiempos, a pesar de las cosas que estamos viendo, cómo se está levantando la inmoralidad, cómo el pecado ha sobreabundado. Pero la palabra del Señor dice: cuanto más abunda el pecado, la gracia también sobreabunda en los hijos que obedecen a su palabra. Alabado sea el Señor. Por eso el Señor está llamando hoy a hombres y mujeres valientes que levanten la bandera de Jesucristo. Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén. Aleluya. Dios. Y vemos cómo el apóstol fueron puestos en la cárcel. Y ahí dice que cuando ellos los llevaron a la cárcel, ordenaron al carcelero: mira, lleva a estos dos. Así lo trataban a ellos. Y colócanlo en la cárcel de más adentro. Allí no había posibilidad de que nadie lo vea. Allí no había posibilidad de que ellos puedan hablar con alguien. Alabado sea el Señor. Pero lo que no sabían ellos es que el Dios de Pablo, el Dios de Silas, no tiene frontera, no tiene distancia. Él está donde quiera que estemos. Aleluya. Ya sea en el hoyo más profundo, ya sea en las profundidades más profundas. Ahí está el Señor para defendernos a nosotros. Alabado sea el Señor. Amén. Si es que Dios es tan grande, ¿cómo no le podemos alabar? Bendito Dios. ¿Cómo no le podemos exaltar? Podemos dejar de alabar a este Dios maravilloso. Aleluya. Bendito Dios. Y ahí lo llevaron a la cárcel. Alabado sea el Señor. Amén. Yo me apasiona a predicar este mensaje. Bendito Dios. 2 veces con esta he predicado este mensaje. Señor. Bendito Dios. Aleluya. Poderoso. Sabe, hermano, yo meditaba. Porque normalmente cuando yo preparo mensajes, lo hago clamando. Y meditaba y me colocaba como ver al apóstol ahí yendo, Señor. donde lo dejaron ellos ahí. Señor. El cepo, si usted lo ha estudiado, el cepo eran 2 maderas que tenían hoyos en el medio y los separaban. Y cuando ya estaban los pies adentro, lo apretaban. Señor. Y ahí quedaban los pies que no podían salir de ahí. Amado Dios. Y más encima, no solamente eso, sino que las manos estaban en cadena. Bendito Dios. Y dice que el lugar del calabozo era que tenía aproximadamente, era de 1 metro por 1 metro. Era algo muy pequeño, donde cabían 2 personas. O sea, allá estaba en lo más bajo, en lo más, no sé, terrible que puede estar un ser humano. Señor, amén. No como los presos de ahora. Señor. Los presos de ahora le colocan hasta televisión para que se entretengan. Señor. Y le tienen canchas para que vayan a hacer deporte. Señor, amén. Aleluya, en aquel tiempo no era así. Así es, Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Qué grande es el Señor, hermanos. Amén. Cómo estos hombres se entregaron por completo al servicio del Señor. Así es, Señor. Y dice que ahí estaban ellos en la cárcel. Pero lo más impactante es que estos hombres, a pesar de estar golpeados, de estar con todo esto, ellos no dejaron. La comunión no lo perdieron con el Señor. Sí, Señor. Y el deseo que había en su corazón era adorar. Aleluya. Amén. Era buscar la presencia de Dios. Señor. Porque dice que a medianoche, aleluya, esto me impacta a mí. A medianoche,
Pablo le dice a Silas, podríamos orar. Oh, Señor. Gloria a Dios. Es tan importante dos personas. Oh, sí, Dice Señor. Dios. Si dos se ponen de acuerdo, Sí, Señor. la palabra dice grandes cosas. Haría Dios. Amén, Señor. Amén. Es tan importante la comunión. Gloria a Dios. Cuando hay sinceridad, cuando hay corazones sanos y se juntan para hacer cosas para Dios, Dios nos va a respaldar. Amén. Así es, Aquí Señor. estaba Pablo y Silas en un solo sentir. Estaban orando y después él le dijo, yo creo, esto no lo dice la Biblia, estoy más o menos viendo la conversación porque cuando se juntan dos siempre se conversan, podíamos hacer esto. Y yo creo que le dijo, ¿qué te parece, Silas? Tengo una ansia de adorar, de cantar himnos. Adoremos al Señor, Bendito Dios. cantemos himnos. Gloria a Dios. Y dice que los presos estaban oyendo lo que ellos estaban haciendo. Amén. Aleluya. A esto es lo que yo voy. Esos presos a lo mejor nunca habían oído una oración. Gloria a Dios. A lo mejor nunca habían oído una alabanza, un himno Gloria a Dios. o un salmo. Sí, Dios. Pero en ese día estos presos estaban siendo alimentados, su alma y su espíritu. A pesar de, yo creo que había tristeza en ellos, había muchas cosas, soledad, mucha gente separada de su familia. ¿Y qué pasaba? Esa alma, ese espíritu estaba vacío. Gloria a Dios. Pero en ese día llegaron estos hombres llenos de la gracia de Dios y empezaron a llenar esa cárcel a esos presos que estaban ahí con necesidad, a ser alimentados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Porque dice que los presos estaban todos oyendo lo que ellos cantaban. Bendito Dios. Aleluya. Y fue tanto el poder que se manifestó ahí que dice que se produjo un terremoto. Oh, Dios eterno. Aleluya. Esta no fue para que, como algunos dicen, que fue un juicio. No, esto fue la gloria de Dios que cayó ahí. Amén. Así es, La Señor. gloria de Dios descendió ahí. Porque aquí había hombres que eran de verdad. Señor. Dios. No eran esos charlatanes que de repente se levantan. Estos hombres le creían a Dios. Amén. Amén. Así es, Señor. Alabado sea el Señor. Y dice que cuando descendió ese terremoto, se cortaron las cadenas. Amén. Se abrieron todas las puertas. Gloria a Dios. Aleluya. Las cadenas de los presos cayeron. Sí, Señor. Fueron libres. Fueron libertados. Aleluya. ¿Usted no cree que el Señor abrirá las puertas? ¿A cuántos se les cerraron las puertas? Bendito Dios. Dios lo va a abrir. Amén. Dios lo va a abrir. Amén. Aleluya. Así como ocurrió en aquella noche. Cuando estaba Pablo y Silas, así Dios lo va a hacer contigo si le crees a esta palabra. Amén. Porque la palabra es viva. Amén. La palabra dice que permanece mañana, hoy, para siempre. Amén. Ella no pasa, todo pasará. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice que cayeron las cadenas, Dios. se abrieron las puertas. Amén. Estaba ocurriendo algo maravilloso. Y mire lo otro que me impactó de esto, que el carcelero, el que lo cuidaba, cayó en un sueño profundo. Señor. ¿Quién lo hizo dormir? El Señor. El Señor tenía un propósito con ese varón. Amén. Cayó en un sueño profundo. Él dormía, no se daba cuenta que hubo un terremoto. Bendito Dios. No, yo creo que estaba durmiendo y creía que lo estaban meciendo. Como alguien que está en la cuna. Gloria a Dios. Dios. Pero no se despertó. Gloria a Dios. ¿Cuándo se despertó? Cuando vio todo, dice que ya todo pasó y todas las puertas de la cárcel estaban abiertas. Gloria a ti, Señor. Él lo corrió a buscar, a ver si había presos adentro. Gloria a Él Dios. cayó en temor y dijo, se fueron todos. Todas las puertas están abiertas. ¿Y qué hacía este hombre? Señor Jesús. Tomó su espada y se iba a quitar la vida.
Alabado sea el Señor. Señor. Y cuando dijo él, ya soy hombre muerto. Señor. Y cuando estaba a punto de quitarse la vida, él no estaba cerca de Pablo. Así es, Dios. Él estaba muy lejos, porque Pablo y Silas estaban al fondo. Pero Pablo lo vio en vista espiritual, que este hombre se mataría. ¿Y qué pasó? Le dice, Pablo, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. No se ha ido nadie. Todos estamos aquí. Sí, Señor, amén. Jesús. Y ahí él se dio cuenta que lo que había pasado no era más que el poder de Dios. Señor. Jesús. Porque cuando se dio cuenta de esto, él dice que entró a la cárcel temblando. Bendito Dios. Y fue a donde estaban, no fue a ver a los presos. Él fue a donde estaban Pablo y Silas. Y que le decía, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dios. Sí, Ya no le interesaban los presos. Lo único que le interesaba era que Cristo entre en su corazón. Amén, Señor, amén. Aleluya. Gracias. Y el apóstol le decía, cree tú y serás salvo no solamente tú, sino toda tu casa. Aleluya. Señor. Qué importante es esto, hermano, que entendamos Amén, Señor. que uno que tome la decisión, después vendrá el resto. Solamente tú tienes que tomar la decisión y después vendrán tus familiares. Amén, Señor. Porque ese día, cuando el apóstol dice esa palabra, él se postró y recibió a Cristo. Señor. Y dice que él mismo lo llevó a su casa. Bendito Dios. No lo dejó ahí, lo llevó a su casa. Y él mismo, después de ser un cuidador, después de ser ahí uno que estaba, yo creo que no lo miraba con buenos ojos, después este mismo hombre le lavaba las heridas Señor. del apóstol y decía, que el Señor nos bendiga. Amén. Cómo Dios cambia los corazones. Sí, Señor, amén. Ese es el cambio que hace Dios con nosotros. Dios. Y hoy el Señor, yo creo que quiere cambiar los corazones. ¿Cuánto desean que Dios le cambie su corazón? Amén, Señor. Y que puedan tener un encuentro con Dios y que puedan entender los planes que Dios tiene con cada uno de sus hijos, porque Dios tiene planes con nosotros. Amén. A pesar de la persecución, a pesar del dolor, a pesar de todo, estos hombres no dejaron la visión, no dejaron el propósito, sino aunque estaban ahí presos, ellos siguieron creyendo que Dios cumpliría con el propósito a lo cual ellos habían ido a esa ciudad. Amén, Señor, Y se amén. cumplió. Pero Dios. Por eso, hermano, muchas veces cuando nosotros pensamos hacer algo, de repente se levantan adversidades. Pero no dejes de hacer lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Porque va a llegar ese final donde vas a tener la victoria. Sí, Señor. Amén. Por eso yo le decía, este mensaje yo le coloqué de la cárcel a la victoria. Porque a pesar de toda la lucha que tuvo el apóstol Pablo con Silas, ellos al final estaban en victoria. Amén, ¿Y Señor. cuál fue la victoria final? Fue cuando estaban con toda esa familia bautizándolos. Porque dice que la misma noche ellos se bautizaron. Dios. O sea, la victoria fue completa. Amén. Alabado sea el Señor. No hubo preparación, no hubo estudios bíblicos, sino de inmediatamente. El apóstol, que era un hombre de Dios, él supo que esa familia realmente se habían convertido de corazón a Dios. Amén. Porque el que se convierte de corazón nunca más dejará al Señor. Amén. Pero lo contrario es de los que las personas que son doble ánimo. Es tan importante, hermano, ser hombres y mujeres de decisión. Sí, Señor, amén. Las decisiones son muy importantes, hermanos. Pero Dios. Por último, quiero leer 2 de Corintios 12, del 9 al 10, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. El apóstol Pablo hablando, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La enseñanza de esto es, no importa tu debilidad. El Señor no nos pregunta si estamos fuertes o fortalecidos. El Señor, ¿cuándo nos va a usar? Cuando estemos débiles. Así que usted, cuando no tenga fuerza, haga la voluntad de Dios. Y va a ver que ahí Dios se va a glorificar. Porque cuando nosotros decimos, no, yo soy un tremendo predicador, yo coordino tan bien, y cuando coordino yo se han dado cuenta que la presencia de Dios se manifiesta, así, a veces hay gente así. No, aquí la gloria es para el Señor. Amén. Él se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y nosotros somos débiles. No somos nada. Aunque todo lo hiciéramos, siervos inútiles somos. Amén. Nunca debemos gloriarnos de lo que Dios hace con nosotros, sino la gloria es para Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Este es el mensaje de hoy. Que el Señor le bendiga.